Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Este patrón que empieza con una argolla central, ¿sí? Aquí tenemos la unión y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer primero mi punto de orillo, que yo no lo cuento como la cadena. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, para unir un extremo con el otro, voy a saltear el punto de orillo y en el siguiente voy a introducir la aguja, tomo lazada paso y paso. Ahora volvemos al patrón y tomo de referencia la primera cadena de base, ¿sí? Ahí tengo la primera vareta. 1, bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces en este patrón no tenemos cadena de elevación, pero voy a hacer una cadena de elevación de 3, ¿bien? Esta va a contar como punto, entonces tengo mi cadena de elevación más 15 puntos, es lo que tengo que hacer, ¿bien? Entonces vamos picando todos los puntos dentro de la argolla, esto nos representa mayor dificultad hasta aquí. Así que entiendo que lo entiendes, así que vas a ir picando hasta completar los 16 puntos, ¿bien? Avanzamos un poco aquí y voy completando la cantidad de puntos que me dice el patrón, ¿bien? Antes de cerrar, lo que siempre tengo que hacer es control de puntos, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, 15 varetas y mi cadena de elevación, ¿bien? Entonces ahora voy a hacer la unión. Voy a unir con punto pasado un extremo con el otro. Introduzco la aguja, paso y paso. ¿Y qué es lo que me pasa? Se me cierra. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de puntos que tiene el patrón no son suficientes para mi tramado. Y yo necesito que esto quede plano. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo que voy a hacer es una disminución en la cantidad de cadenas de la argolla inicial. En vez de 8 voy a hacer 4. ¿Por qué 4? Porque en realidad la proporción es, si hago una argolla de 4 cadenas, la cantidad de puntos altos que necesito es por 4. 4 por 4, 16. Y la proporción de la mitad, como está en el patrón, es generalmente para los puntos bajos. Es decir, si hubiese hecho un medio punto, estaría bien 8 cadenas de inicio y 16 medio puntos. ¿Se entiende la diferencia? Y esto es a modo de generalidad. Nada en el tejido es absoluto. Tejer es un arte y es probable que muchas personas hayan logrado hacer el círculo con esa cantidad de puntos. En mi caso, por mi tramado y por mi hilado, no lo he logrado. Entonces lo que estoy haciendo es una adaptación a mi pulso y a mi hilado. Entonces es así como me queda la primera vuelta. Hago la unión de un extremo con el otro y ahora sí me queda plano. Ahora volvemos al patrón y lo que tenemos que hacer es la segunda vuelta, ¿bien? Tomo la misma referencia, pero aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y estas 12 varetas cada una está separada por 2 cadenas al aire. En la vuelta anterior tenía 16 puntos y ahora tengo 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la diferencia que hay entre la primera vuelta y la segunda y son 4 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir los 12 entre 4. ¿Bien? Entonces hago mi cadena de elevación, 2 cadenas al aire y pico en el punto inmediato de base. Nuevamente hago 2 cadenas al aire y pico en el siguiente punto. Y habíamos dicho que dividíamos 12 entre 4. Nos da de 3. Es decir que cada 3 puntos voy a saltear un punto. ¿Ves? 1, 2, 3. Entonces ahora voy a saltear un punto de base. Ahí voy a lograr completar los 4 que me sobran de la vuelta anterior. ¿Se entiende? Estaría compensando los puntos
y que estos calados queden homogéneos. Ahí voy, 1, 2 y nuevamente hago un punto en el inmediato de base. Ahí tengo, cuento, voy de 3 en 3, 1, 2 y nuevamente salteo un punto de base. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? 1, 2 y nuevamente en el punto inmediato, y así cada 3 puntos voy a ir salteando un punto de base. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque el patrón no nos dice cómo hacerlo. Nos dice que tenemos que hacer 12 puntos, pero no nos deja en claro dónde picar. Entonces es por eso que utilizo esta fórmula para compensar dónde tienen que ir picados los puntos. Antes de cerrar mi vuelta, ya empiezo a observar que mi tejido se está cerrando. Y voy a contar la cantidad de puntos que tengo para corroborar que sean 12. Y son 12. Hago las 2 cadenas al aire, hago la unión y mi tejido se cierra. Entonces, ¿cómo voy a hacer para resolver esto? Necesito que quede plano. En este caso vamos a volver al patrón. Aquí lo que voy a hacer es observar la vuelta siguiente. Esta es la vuelta que me está quedando cerrada y esta es la vuelta siguiente. Voy a observar la cantidad de puntos que tiene. Cuento 1, 2, 3, 4 y una cadena al aire. Tiene demasiados puntos en comparación a esta. Entonces lo que podría hacer es aumentar una cadena aquí. ¿Ves? En vez de 2, hacer de 3 cadenas al aire. En ese caso lo que estaría logrando es aumentar puntos y no tendría que alterar nada en la vuelta siguiente porque mi vuelta siguiente tiene muchos puntos. Entonces en este caso sí podemos alterar la cantidad de puntos. Ahí hago mi cadena de elevación y hago las 3 cadenas al aire. Tomo lazada y pico en mi punto de base inmediato. Bien, 1, 2, 3 y pico en mi punto de base inmediato y ahí tengo los 3. Bien, 1, 2, 3. Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas al aire y salteo un punto de base porque estoy compensando los 12 con los 16. Bien, y así, igual que hemos hecho en el intento anterior, vamos a hacer esta vuelta. Lo que estamos haciendo aquí es adaptar un patrón a nuestro pulso e hilado. Puede ser que según tu pulso o hilado esto te esté quedando bien. En ese caso no tendrías que alterar nada. El problema sería si te estaría pasando lo mismo que a mí, que al seguir el patrón, este se esté cerrando. Entonces buscas la manera de cómo adaptar el mismo patrón a tu pulso. Otra de las maneras que podríamos haber resuelto también el modo de compensar la vuelta de 16 puntos con la vuelta de 12 es hacer la primera vuelta, es decir, no esta sino la anterior, con 12 puntos. Bien, pero si a esto todavía no lo tienes muy claro, te sugiero que vayas haciendo adaptaciones de a poco, siempre observando que puedas resolver los inconvenientes que se te pueden presentar en las vueltas siguientes, ¿sí? Entonces aquí estoy terminando mis últimos 3, voy a contar de tener los 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora sí voy a hacer mis últimas 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y voy a hacer la unión de un extremo con el otro. Y es así como queda mi vuelta y queda plana. Ahora volvemos al patrón y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los grupos que habíamos visto. 1, 2, 3, 4 varetas y una cadena al aire. Nuevamente se repite el grupo de 4 varetas y esto se repite por todo el contorno. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer.
siempre contando y controlando la cantidad de puntos. Bien, entonces 1, 2, 3 de cadena de elevación, y ahora pico dentro o sobre mis 3 cadenas al aire mi grupo de varetas. Mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces ahí tengo mis 4 puntos. Ahora cadena al aire, tomo lazada y paso al calado de base siguiente. 1, 2, 3, 4 y cadena al aire. Nuevamente 1, 2, 3, 4, cadena al aire y paso al siguiente, y esto lo voy a repetir por todo el contorno. Aquí estoy llegando al final, vuelvo a hacer mi grupo de varetas, hago 1, 2, 3, 4, bien, es así como va quedando, cadena al aire y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Ahí me cuesta un poco, pero va bien, y es así como queda. Apoyamos en una superficie plana y este tiene que estar quedando plano. Volvemos al patrón y tenemos que inicio desde aquí en medio punto, 3 cadenas al aire y medio punto, 3 cadenas al aire y medio punto, y estas van picando en la cadena al aire que tengo de base y en el centro de mi grupo de 4. Bien, también tengo que contar la cantidad de calados, arcos o pancitas que tengo que tener al final de cada vuelta, ¿sí? Y aquí en total tenemos que tener 24. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer una cadena de elevación y como quiero empezar desde la cadena al aire que tengo de base, voy a volver para atrás. Bien, lo que quiero es que aquí me quede un medio punto para hacer la terminación de la vuelta, ¿sí? Ahí me cuesta un poco, va. Ese es mi medio punto. Y ahora hago 1, 2 y 3 y voy a picar en el centro de mis 4 varetas de base. Voy a picar el medio punto, ¿ves? Ya tengo 1, 2, 3 y ahora pico en mi cadena al aire de base. Es decir que por cada grupo de varetas me quedan 2 arcos o calados, ¿bien? Cuento 2, pico en el centro y ahora 1, 2, 3 y vuelvo a picar en la cadena al aire que tengo de base. Y así es como tengo que ir completando todo el contorno, ¿bien? Aquí estamos llegando al final. Tengo las 3 cadenas al aire, pico en el centro, 1, 2, 3. Bien, aquí pico en el centro. ¿Ves? Si te está quedando ondulado, no te preocupes, ya te explico por qué. 1, 2, 3. Y en mi medio punto que había hecho, hago el punto pasado y termina la vuelta. Cuento, empiezo a contar uno por uno. Estos habíamos dicho que tenían que ser 24. Así que corroboro de que me haya quedado esa cantidad y controlo de que no me he pasado por ningún punto. Bien, entonces ahora sí, si te está quedando ondulado, ahora te explico. Volvemos al patrón y lo que tenemos es una vuelta exactamente igual, ¿sí? Son 3 cadenas y picamos el medio punto. Bien, esta secuencia se repite por todo el contorno. Al no tener aumento en esta vuelta, lo que vamos a hacer es compensar
Entonces, este vuelo que te está quedando ahora es probable que desaparezca cuando hagamos la segunda vuelta. Voy a hacer con punto pasado para quedar en el centro del calado de base, ¿sí? Y ahora hago 1, 2, 3, cadenas al aire y pico el medio punto. 1, 2, 3 y vuelvo a picar el medio punto, ¿sí? ¿En dónde pico? En el centro de cada uno de mis arcos de base. Arco, calado, pancita, etc. Y así voy a continuar hasta completar todo el contorno. Aquí estamos llegando al final. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3 y me queda ya mi primer medio punto de la vuelta, donde voy a introducir la aguja y voy a cerrar en punto pasado, ¿sí? Y ahí vas a notar que tu vuelo ha disminuido, ¿ves? Volvemos al patrón y tenemos la última vuelta. En este arco pico el medio punto y después tengo grupos de varetas, 3 varetas, cadena al aire y nuevamente 3 varetas y pico el medio punto. Utilizo 3 arcos de base, ¿ves? 1, 2, 3. El medio punto va aquí, el grupo de varetas va en el arco siguiente y después otro en el medio punto y comienza de nuevo un abanico, ¿ves? Esta secuencia se repite por todo el contorno y tienes que contar cuántos abanicos son, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la segunda vuelta? Me voy con punto pasado nuevamente hasta el centro de mi arco calado, ¿ves? Ahí me elevo, pico el medio punto y ahora tomo la lazada y en el arco siguiente de base voy a hacer 1, 2, ahí me cuesta 3, cadena al aire y nuevamente en el mismo lugar vuelvo a picar las 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora pico el medio punto en el arco de base siguiente, ¿ves? Y así he formado el abanico. Ahora empiezo de nuevo, paso al arco siguiente, ya tengo el medio punto y hago mis 3 varetas. 2 y 3. Nuevamente cadena al aire y en el mismo lugar vuelvo a picar con 3 varetas. Y ahora medio punto. Y es así como voy formando los abanicos de la última vuelta. A esta secuencia la tengo que repetir por todo el contorno. Aquí estamos llegando al final y esta es la prueba de fuego. Si esto te queda perfecto, así, que te toca en el centro hacer tu grupo de varetas y el siguiente ya es un medio punto, es porque has venido haciendo control de puntos. El control de punto por vueltas es indispensable para lograr los calados. No hay experiencia que valga, cualquier distracción, un punto de menos y no logramos el calado. Así que en esto te pido siempre especial atención. Terminamos la vuelta con punto pasado, ¿bien? Y esto es así como nos queda. Este patrón, así como está, corresponde a un diseño que es este. Y con este diseño vamos a empezar el nivel 3. Así que te sugiero practicar este patrón porque voy a empezar dándolo por sabido.
Para quienes ya lo tienen más claro, dejo aquí el diagrama de la prenda para que puedan hacer captura de pantalla. El patrón está al inicio del video. Espero que les haya gustado, que puedan lograrlo y en breve estaré publicando el día y la hora del nivel 3.